Saludos, bienvenidos a este tutorial sobre diodos semiconductores. Empecemos. Un diodo es un componente eléctrico pasivo, es decir, que consume energía y se caracteriza por conducir corriente eléctrica en una sola dirección. Tiene una resistencia muy baja en una dirección, idealmente cero, y tiene una resistencia muy alta en la otra dirección, idealmente infinita. En la presente diapositiva tenemos una fotografía que nos ilustra un diodo comercial. Bien, para iniciar el estudio sobre el funcionamiento de los diodos, tenemos que hablar de los semiconductores tipo N y tipo P. Vamos a iniciar con los semiconductores tipo N. Son materiales semiconductores hechos a base de silicio al que se le han añadido impurezas, que puede ser fósforo o arsénico. Y estas impurezas son añadidas por medio de un proceso llamado dopado, el cual da por resultado un aumento de electrones libres en el cristal de silicio, los cuales están disponibles para desplazarse si se aplica voltaje. Es importante hacer la observación de que el material no queda cargado negativamente, está neutro, solo se ha aumentado la cantidad de electrones, quienes obviamente tienen carga negativa, que están habilitados para moverse al aplicar voltaje. ¿Ok? En la imagen de la diapositiva que tenemos en pantalla, del lado izquierdo se nos muestra un diagrama esquemático de un cristal de silicio común y del lado derecho se nos muestra el mismo cristal de silicio que ha sido pasado por el proceso de dopado y tiene la impureza de arsénico. Se le ha añadido arsénico. Al añadir el arsénico, queda un electrón libre disponible para movilizarse si se aplica voltaje. Como mencionaba, el cristal no es que está cargado negativamente por exceso de electrones. No es que el cristal va a quedar con exceso de electrones. Él va a quedar neutro, va a tener la misma cantidad de protones que de electrones, solo que va a tener más electrones disponibles para movilizarse si se aplican voltaje. Entonces, esa es la principal característica del semiconductor tipo N. Bien, en cuanto a los semiconductores tipo P, son materiales semiconductores hechos también a base de silicio, al que se le han añadido impurezas que puede ser el químico boro o aluminio, por medio del proceso que ya hemos mencionado que se le conoce como dopado. Y ese proceso, al añadirle impurezas como boro, aluminio, se crea entonces espacios vacantes para electrones libres en el cristal de silicio, los cuales están disponibles ciertamente para ser ocupados al desplazarse electrones libres si se aplica voltaje. A dichos espacios vacantes se les llama huecos. El material no queda cargado positivamente, está neutro. Solo se han creado espacios habilitados para que los ocupen electrones que se mueven al aplicar voltaje. Dichos espacios o huecos se comportan como cargas positivas. En el diagrama que tenemos en la presente figura, se nos ilustra del lado izquierdo un cristal de silicio normal y del lado derecho un cristal de silicio al que se le han añadido impurezas de boro. ¿Cuál es el efecto de añadir impurezas de boro? Que van a quedar espacios en la estructura del cristal, tales que si se diera un flujo de electrones libres, esos espacios o huecos pueden ser ocupados por los electrones que se desplazan. Los huecos no contienen carga positiva, ellos no tienen carga, ellos son simplemente espacios en la estructura del cristal de silicio, pero se comportan como cargas positivas cuando se da el flujo de electrones.
porque regularmente si los electrones se mueven hacia la izquierda, se ve que en la estructura de silicio los espacios disponibles se van moviendo a su vez a la derecha. Entonces, los huecos suelen moverse en dirección contraria a la dirección en la que se mueven los electrones. Entonces, al tener ese comportamiento, se asimila mucho al comportamiento de las cargas positivas. Así que pudiéramos interpretar el movimiento de los huecos como si fuera el movimiento de cargas positivas. Pero repito, en los huecos no hay carga positiva, es simplemente un espacio disponible para ser ocupado por electrones libres en el cristal de silicio. Bien, en este estudio hacemos referencia al diodo semiconductor de unión PN, el cual está construido al colocar una capa de material semiconductor tipo P en contacto con otra capa de material semiconductor tipo N. En la presente diapositiva vemos un dibujo esquemático, ¿no?, que nos ilustra lo que sería una unión PN, una unión en donde tenemos un semiconductor tipo P adyacente a un semiconductor tipo N. En esa configuración, el semiconductor tipo P se comportaría como el ánodo y el semiconductor tipo N como el cátodo en el sistema diodo, ¿no? Entonces podemos apreciar la unión, ahí ya la frontera entre el semiconductor P y el semiconductor N. Y recordemos que los semiconductores tipo P son portadores de huecos, espacios disponibles para electrones libres. Y recordemos que los semiconductores tipo N son semiconductores que tienen abundancia de electrones libres que están disponibles para moverse una vez que se aplique voltaje. Entonces, este va a ser el foco del estudio por lo que resta la presentación. Veamos qué pasa cuando se conecta una batería a la unión PN, tal y como la tenemos ilustrada en la presente figura. Supongamos que conectamos el terminal negativo de la batería al lado P de la unión y el terminal positivo de la batería al lado N, como se indica en la imagen, ¿no?, que tenemos en la diapositiva. Los electrones libres del lado N serán atraídos por el terminal positivo de la batería y los huecos del lado P se comportarán como cargas positivas y se desplazarán hacia el terminal negativo de la batería. El resultado es que tanto los electrones como los huecos se alejan de la unión y no hay corriente a través de ella. Cuando la unión se conecta de esta manera, se dice que tiene polarización inversa. Entonces, a través de la unión PN no va a fluir corriente eléctrica, porque tanto los huecos como los electrones se alejan de la unión. Si la batería se conecta a la unión en sentido opuesto, es decir, el terminal positivo al lado P y el terminal negativo de la batería al lado N, como se indica en la figura que tenemos en la diapositiva, los electrones libres del lado N son atraídos por el terminal positivo y fluyen hacia la unión. Los huecos fluyen hacia la unión en sentido opuesto y se dirigen hacia el terminal negativo. Recordemos que los huecos se comportan como si fueran cargas positivas. Entonces se establece una corriente que atraviesa la unión y se dice que la unión está en polarización directa y hay conducción. La unión PN estudiada se comporta igual que los diodos de vacío que se utilizaban a mediados del siglo XX, por lo cual se le conoce como diodo semiconductor o simplemente diodo. En la diapositiva que tenemos en pantalla se muestra del lado izquierdo el símbolo esquemático del diodo. Podemos apreciar de la figura del símbolo esquemático, del lado izquierdo tenemos la terminal que corresponde al ánodo y del lado derecho, tenemos la terminal que corresponde al cátodo, es decir, la terminal que tiene punta de flecha correspondería al ánodo
o al semiconductor tipo P, mientras que la terminal que tiene la línea vertical, que está del lado derecho, correspondería al cátodo o al semiconductor tipo N. A la derecha de la diapositiva tenemos una fotografía que nos muestra un diodo disponible en el comercio. Al permitir el paso de la corriente solo en una dirección, el diodo se comporta como una válvula antirretorno electrónica, lo cual le hace muy útil en aplicaciones tales como rectificación de señales, circuitos que convierten corriente alterna en corriente directa, una aplicación muy importante en conversión de energía, también en telecomunicaciones como detectores de cresta para demodulación de señales de amplitud modulada, señales AM de radio. También se puede usar para protección contra voltaje invertido, protección contra sobrevoltaje, en puertas lógicas, desviación de corrientes, limitadores de voltaje, fijadores de nivel de voltaje, entre otros. Bien, no quisiera terminar esta exposición sin antes mencionar los diodos emisores de luz o LEDs. Son diodos especiales que emiten luz cuando están operando en polarización directa. Consumen poca potencia y son muy fiables y durables. En la diapositiva que tenemos enfrente, en la parte izquierda de la diapositiva tenemos el símbolo esquemático del diodo LED. Del lado derecho tenemos una fotografía que nos ilustra diodos LED comerciales que están disponibles, ¿no?, en el mercado. Importante recalcar, el LED va a iluminar, va a emitir luz solo cuando esté polarizado directamente, cuando está en polarización directa. Si está en polarización inversa, no va a emitir luz. Él solo va a emitir luz cuando está en polarización directa. Bien, esto ha sido todo en cuanto a los diodos. Espero les haya gustado la exposición y bueno, que estén bien. Hasta la próxima.